En este video estaremos considerando las respuestas subrayadas del estudio de este fin de semana, 4 al 5 de mayo 2024. Sean bienvenidos y vamos entonces a comenzar. Tenemos el artículo número 8 con el tema Siga siempre la guía de Jehová. El texto temático muy importante que es base Isaías 48:17. Que de entrada nos deja claro quién es nuestro Dios y qué nos da para guiarnos. Y el texto dice, yo soy Jehová, tu Dios, dice el texto, que nos da Él sus mandamientos. Ahora, ¿es suficiente con que Él solo nos los dé? El texto dice que debemos prestar atención a esos mandamientos. No es nada más de tenerlos en el libro o en el teléfono, sino de prestar atención qué es en sí lo que Él nos está diciendo que no debemos hacer o que sí debemos hacer. Vamos a ver entonces cómo Jehová guía a su pueblo hoy, porque podemos decir que en el pasado hubo una guía confiable y porque es bueno seguir sus mandamientos, su guía. Párrafo 1. Explique con un ejemplo por qué debemos seguir la guía de Jehová. El ejemplo es que estamos perdidos en medio de una selva. Desconocemos completamente el lugar, desconocemos técnicas de supervivencia, cómo encender un fuego sin cerillos, por ejemplo, cómo construir un refugio provisional, cómo cazar animales o cómo alimentarnos de la naturaleza en medio de la nada, cómo purificar el agua. Hay animales salvajes, plantas venenosas e insectos de todo tipo. Incluso está el riesgo de sufrir una caída o un accidente. Es allí cuando agradeceríamos tener a alguien con experiencia, alguien que de verdad conoce, alguien que conoce el terreno y que nos ayudaría a evitar todos estos peligros y a sobrevivir. El mundo es como esa selva, lleno de peligros, y el mejor guía posible es Jehová. Entonces, Él nos dice el camino, claramente en su palabra la Biblia nos da sus mandamientos. Ya en este momento no estamos esperando, por así decirlo, una nueva traducción de la Biblia. Lo que tenía que decirse se ha dicho, tenemos sus mandamientos. ¿Qué más guía necesitamos? El siguiente paso es observar, prestar atención a esos mandamientos. Párrafo 2. ¿Cómo nos guía Jehová? Respuesta. Principalmente por medio de su palabra. Ahí está. Sus mandamientos. Y por supuesto hay personas, hay hermanos que aquí usan una palabra que me llama mucho la atención. Representantes suyos. Bueno, es una palabra mayor y es algo que engloba una seria responsabilidad. Entonces está el grupo de 9 hermanos que se denomina esclavo fiel y prudente, que dan alimento espiritual. Ellos son los responsables de las decisiones que se toman a nivel mundial, que tienen una repercusión directa e indirecta sobre las más de 8 millones de ovejas por todo el mundo, en asuntos de organización, asuntos doctrinales, morales, etc. Y, por supuesto, están los viajantes, están los ancianos de la congregación. Y algo muy importante, no es que ellos sean infalibles, como dicen en la religión católica, que el líder de ellos es infalible. Los hermanos han reconocido humildemente que ellos no son infalibles, pueden equivocarse. Ellos han reconocido que las revistas no son inspiradas de Jehová, la Biblia sí, y que es bueno que entendamos lo que Jehová espera de nosotros, porque el principio de obedecer primeramente a Jehová y antes que a un hombre, eso está vigente aún. Y el hermano del cuerpo gobernante dijo en un broadcasting hace algunos años que podría darse el caso, muy raro, pero podría darse que un anciano o un líder nos pida que hagamos algo que Jehová dice en la Biblia que no debemos hacer. Y él dijo, ¿qué haremos en ese caso? ¿Lo obedeceremos
o no lo obedeceremos? La respuesta es que no, y eso está en un broadcasting documentado. Los que lo vieron y lo recuerdan, seguramente tienen esto presente. Entonces, por eso es importante prestar atención a los mandamientos de Jehová. No es nada más de decir sí ciegamente a todo, sino uno debe usar su capacidad de pensar, discernir qué dice la Biblia, qué dice Jehová y qué estamos haciendo. Párrafo 3 que analizaremos en este artículo. Bueno, en cuanto a 3 cosas. Primero, dice, cómo Jehová guió a su pueblo en tiempos bíblicos. Segundo, cómo nos está guiando hoy. Y tercero, cuáles son los beneficios de seguir siempre su guía. Entonces vamos a ver diferencias también de tiempos bíblicos con hoy. Diferencias que no podemos decir que es igual. Evidentemente no, nosotros estamos aparte, por así decirlo. Hay diferencias muy significativas. Hablemos de ello en el subtema ¿Cómo guió Jehová a la nación de Israel? Párrafo 4 y 5. ¿Cómo demostró Jehová que estaba usando a Moisés para guiar a los israelitas? Bueno, en primer lugar, Jehová le dio su respaldo, le dio pruebas, le dio capacidades, le dio revelación directa, inspirada, pruebas de que él lo estaba utilizando. No es que Moisés un día se levantó y dijo, ¿saben qué? Yo soy el elegido para liberarlos, Dios me habló, pero si no es así no me crean, pero tampoco dejen de creerme, y si no me enojo con ustedes porque no me creen. No, nada de eso. Habían pruebas inequívocas que él había recibido una comunicación directa de parte de Dios. Recordemos que la vara de Moisés era un instrumento para realizar milagros. Recordamos que había una columna de nube de día y una columna de fuego de noche. Esto no era actuado, esto no era fingido, esto no era imaginario o fantasioso, no era que ellos lo veían y solo se lo imaginaban de lejos, era algo verídico. Moisés siguió esa columna, los demás lo siguieron a él y llegaron al Mar Rojo. Entonces habían muchas pruebas tangibles, infalibles, que, como dice la pregunta, que demostraban que Dios estaba usando a Moisés para guiar a los israelitas. Vamos ahora a ver también aquí el 5. La columna era una prueba inequívoca de que Jehová estaba guiando a su pueblo, y además de eso Moisés fue el elegido de Dios para transmitir a su pueblo los 10 mandamientos. No solamente eso, ellos llegaron a escuchar la voz de Dios en el monte Sinaí, y dice la Biblia que tembló, que se oscureció y que le rogaron a Moisés que nunca más volvieran ellos a escuchar la voz de Dios, que solamente fuera Moisés y Dios, pero ellos no querían participar en tales encuentros. Entonces, repito, hermanos, no era que Moisés estuviera obligando a los israelitas diciéndoles tienen que confiar en mí, aunque no vean la columna, imaginen que la ven y así nada más. Eran pruebas inequívocas, no había ninguna duda que había una intervención divina en aquel hombre. De hecho, la Biblia dice que Moisés era un Cristo. ¿Dónde dice eso la Biblia, hermano? Me preguntarán algunos. El aparato de notas de la Biblia con referencias muestra que cuando dice que Moisés fue elegido por Dios, ahí aparece el asterisco y la nota y dice Cristo, ungido, Mesías. ¿Por qué? Porque la palabra Mesías o Cristo o ungido o elegido, pues es eso, es un escogido, es un elegido. Eso fue lo que Moisés fue para Dios y para el pueblo, un elegido, un ungido. La Biblia habla de 144,000 ungidos. No es que la palabra ungido se usa únicamente para los 144,000. Esta palabra puede designarse para una persona que fue elegida con un propósito
especial. De hecho, la Biblia dice que aparecerían falsos cristos, o falsos mesías, o falsos ungidos. La palabra es la misma, solo que está en idioma diferente. Entonces es un detalle muy importante. Párrafo 6. ¿Cómo respondieron los israelitas a la guía de Jehová? Bueno, aquí fue al revés. Tenían ojos y no miraban. Tenían oídos y no escuchaban. Estaban ciegos, pero no una ceguera física, sino espiritual. Ellos no querían reconocer el papel de Moisés y el papel de Jehová por diversas razones, y esto les trajo consecuencias nefastas. Entonces, lamentablemente esto sí pasó. Vieron las pruebas inequívocas, infalibles, evidentes, pruebas milagrosas, pero ni así. Claro, no todos, pero sí hubo una parte considerable que no quisieron reconocer el papel de Moisés. 7. ¿Quiénes siguieron la guía de Jehová? Bueno, hubo algunos. La Biblia los menciona, no a todos, pero a algunos por nombre. Por ejemplo, Caleb, Josué, también. También se menciona la siguiente generación de israelitas, al igual que Caleb, se dejaron guiar por Jehová, respetaron todos los días profundamente a Josué, el hombre que Jehová eligió para que sustituyera a Moisés como líder de la nación. Entonces, nuevamente, hermanos, repito, la guía de Jehová fue muy importante. Ellos estaban como en esa selva, el ejemplo del principio, en esa selva peligrosa, desconocían cómo sobrevivir, pero ahí Jehová les envió a un guía que sabía lo que tenía que hacer, Moisés. ¿Por qué? Porque Jehová estaba hablando al pueblo a través de Moisés. Así de sencillo, no era que Moisés les dijera, bueno, voy a jugar a ser guía. Yo no soy experto, puede ser que me equivoque al guiarlos, pero si me equivoco, pues de todas maneras ustedes tienen que seguir mi guía. No funcionaba así. Aunque algunos pensaron eso cuando llegaron al mar y vieron a los enemigos frente a ellos y pensaron, aquí vamos a morir. Pero en realidad, esa situación sin salida fue lo que Jehová quería que ocurriera para salvar a su pueblo milagrosamente. Entonces, pasemos al 8. ¿Cómo guió Jehová a su pueblo durante la época de los reyes? Jehová enviaba mensajes sobrenaturales, revelaciones divinas, mensajes inspirados por medio de sus profetas. Hoy ya no hay profetas. Al menos en la organización no se maneja esa expresión. Algunos han pensado, bueno, pero cuando predicamos nosotros estamos profetizando. Sí, eso es relativamente cierto, pero no es que nosotros estamos recibiendo mensajes. Han llegado algunos hermanos sensacionalistas, alarmistas, que les gusta exagerar y fantasear, muchas veces que han llegado a decir que los 9 hermanos que dirigen la obra mundial, allá en Warwick, que ellos reciben mensajes de Jehová desde el cielo. Por favor, no hablemos cosas que ya se aclararon, ya fueron establecidas en las revistas, en el sitio web, y si usted tuvo oportunidad de ver la reunión anual del año pasado, claramente ellos dijeron que ellos no reciben ni mensajes de Jehová ni revelaciones sobrenaturales y que por lo tanto no son infalibles y que pueden cometer errores, que no tienen miedo a las críticas, pero que pueden equivocarse en temas doctrinales y temas de organización. Vemos ahí la humildad también que reconocen esto. Entonces un profeta de tiempos bíblicos era distinto. Ellos sí recibían mensajes de Jehová, revelaciones divinas por medio de sueños, por medio de ángeles, por medio del Espíritu Santo. La cosa era muy distinta. Estamos discerniendo, estamos comparando, estamos analizando la información. No estamos solo repitiendo lo que dice una línea de un párrafo. Entonces los reyes en turno, era un rey por turno, no era que habían varios reyes simultáneamente. El rey en turno, que era fiel a Dios, escucharía los consejos de los profetas. El rey David, por ejemplo, escuchó la corrección de Natán. El rey David no fue a confesarse con Natán. Natán recibió la revelación de Jehová
de lo que había ocurrido con el pecado de David. Él ya lo sabía. No es que David dijera voy a llamar a Natán, me voy a confesar con él porque me siento mal y a ver qué penitencia me deja, ya como lo maneja una religión por ahí. La confesión y las penitencias, eso no tiene base. Entonces, en este caso fue diferente. El profeta Natán ya lo sabía. Y así podemos leer relatos donde los profetas ya sabían todo. Cuando se perdieron las asnas, el profeta Samuel le dijo a Saúl que ya habían aparecido, que ya no se inquietara por ello. Y así hay otros ejemplos. Entonces, siempre que los reyes seguían la guía de los profetas, las cosas iban bien. Ezequías y el profeta Isaías, y aunque eran profetas, eran seres humanos con sentimientos, con luchas y con enemigos. La Biblia muestra que el profeta Isaías murió de una manera muy cruel en dos por sus enemigos. Hemos visto entonces cómo guió Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés, quien recibía mensajes sobrenaturales, mensajes del cielo, revelaciones, mensajes inspirados como los 10 mandamientos y otros adicionales. Luego la época de los reyes por medio de los profetas. Pero, ¿qué pasó después? ¿Cómo guió Jehová a los primeros cristianos? Párrafo 9. ¿Cómo guió Jehová a los cristianos del siglo I? Aquí menciona, nombró a Jesucristo cabeza de la congregación. Y luego dice, Jesús no hablaba directamente con cada uno de los cristianos para decirle qué hacer, pero utilizaba a los apóstoles y a los ancianos de Jerusalén para dirigir la obra. Esto lo podemos concluir porque el libro de Hechos 15, 1 y 2 menciona que surgió un dilema. ¿Qué iban a hacer? Ya la congregación no era solo de judíos, israelitas, era de gentiles. Tendrían que también circuncidarse, tendrían que regirse por el mismo código. Esa era la cuestión. Unos decían que sí, otros decían que no, y ese era el debate, ese era el dilema. Elevaron este caso al grupo de ancianos y de apóstoles en Jerusalén. Esa era la sede mundial, por así decirlo. Entonces, también habían ancianos locales para dirigir a los hermanos. También se habla de superintendentes. Timoteo era un superintendente viajante. Bueno, vamos aquí al 10 ahora. ¿Cómo respondieron la mayoría de los cristianos del siglo I a las instrucciones que recibieron? Positivamente. Sí, porque la carta dice al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no añadirles otras cargas, solamente estas, y pasan a dar la decisión que tomaron. Nuevamente el Espíritu Santo obraba en aquel primer siglo, en aquella congregación recién formada. Ellos tenían la certeza que lo que estaban decidiendo era legítimo, era guiado divinamente, por así decirlo, tenían ese respaldo. Y no era para menos. Ellos tenían al Espíritu Santo, tenían la capacidad de obrar milagros, liberaciones espirituales, curaciones milagrosas, hasta resurrecciones. Entonces, era algo inequívoco, la guía que estaban recibiendo. Entonces, eso pasó. Ahora vamos a la parte B. ¿Por qué algunos no aceptaron a los representantes de Jehová en tiempos bíblicos? Y aquí tenemos este recuadro. Por varias razones. Algunos se creían mejores que los representantes de Dios, otros por envidia, por orgullo, muchas veces no querían aceptar a Moisés porque se creían demasiado importantes, como Coré, por ejemplo, que también era un líder del pueblo, pero él quería ser el número 1, no quería ser el número 10, el número 20, él quería ser el número 1. Y también muchos rechazaron a Jesús a pesar de los milagros que realizó. Y este es un tema muy profundo porque sabemos que los líderes religiosos de los días de Jesús vieron los milagros de Jesús, pero para ellos Él era nada más el hijo del carpintero. Para ellos Él no era
alguien egresado de sus escuelas rabínicas o hijo de un prestigioso rabino de su día, pero lo que él enseñaba y realizaba representaba una amenaza para el negocio que aquellos líderes religiosos habían montado. ¿Con quién? Con Roma, pero estos eran negocios turbios bajo la mesa. Entre otras cosas, implicaba que ellos iban a ayudar a tener al pueblo controlado, subyugado a los romanos, y a cambio ellos les permitirían ejercer su autoridad religiosa y les darían ciertos privilegios, ciertos dominios. Y de repente aparece alguien que va a sacudir ese sistema, nuestro Señor Jesús, diciendo que no era necesidad de hecho, Él les dijo a los discípulos, miren, los fariseos les dicen cosas de la ley de Dios, háganlo, no hagan lo que ellos hacen, hagan lo que les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque eran líderes que estaban hablando de la ley, pero no practicaban aquella ley. Los negocios turbios, la corrupción que estaban envueltos, la riqueza, ellos se enriquecían a costa de las donaciones del pueblo inescrupulosamente, pero solo para ellos, nada para los demás. Solo para ellos querían recibir aquellas cuantiosas contribuciones, donaciones del pueblo. No ayudaban a los pobres, no ayudaban a las viudas ni a los huérfanos, no ayudaban a nadie. Jesús sabía todo esto, y en vez de decirles, pobres ustedes son imperfectos, no tengan preocupación, los perdono, les dijo que cómo iban a escapar del fuego y de la destrucción que venía sobre ellos. Entonces, hermanos, esto sale por el tema de por qué algunos rechazaron a Jesús, porque Él era una amenaza para ellos. Si Jesús apareciera hoy, como apareció hace 2000 años, seguro que las religiones buscarían la manera de eliminarlo porque Él representa una amenaza al negocio de la religión. Entonces, Jesús era muy espiritual, muy amoroso, pero también muy firme con estos temas. Las personas que aman de corazón la verdad y sabían lo que decía la ley de Dios, vieron claramente quién era quién. Vamos ahora al subtema, ¿cómo nos guía Jehová hoy en día? Ya hemos visto cómo guió en el pasado, ahora vamos a ver las diferencias del pasado versus hoy. 11. Mencione un ejemplo que muestre cómo Jehová ha guiado a sus representantes en la actualidad. Bueno, un ejemplo nos pide aquí. Aquí se pone el ejemplo del hermano Carlos Russell y sus colaboradores, quienes comprendieron que en 1914 pasarían cosas importantes. Bueno, si usted ya leyó el libro Proclamadores, se habrá dado cuenta que hoy no es lo mismo ver la historia moderna, lo que tenemos a nuestro alcance, desde hoy, 2024, y verlo hacia atrás, allá en 1870, 1900, no es lo mismo. Hoy ya entendemos cómo ocurrieron las cosas, pero antes de hoy, allá en 1900, el hermano Russell y sus colaboradores creían no que todo iba a seguir igual, ellos creían que iban a ser llevados al cielo como un rapto, que iba a venir el Armagedón, que iba a venir la destrucción del sistema, y que, de hecho, uno de sus ayudantes, colaboradores, el hermano Macmillan, dijo que probablemente será su último discurso ahí en el hogar, como se denomina actualmente Betel, y muchos se pusieron tristes, pero tenían esos entendimientos. No pasó eso, y eso está en el libro Proclamadores, usted lo puede leer. Entonces, ¿qué fue lo que sí pasó? La Primera Guerra Mundial, y entonces se fue entendiendo mejor que no era lo que pensaron en un momento, sino que era otra cosa. Entonces ahí está, eso fue lo que entendieron, luego fue lo que después volvieron a comprender mejor, estudiando las profecías bíblicas, pero nuevamente, aclaro, se ha dicho, ellos no recibían mensajes del cielo de Dios o que Dios les estuviera hablando, no. Y lo mismo aplica hoy.
Entonces, es un punto muy importante. Confirmaron que el reino de Dios había comenzado a gobernar en el cielo, la Primera Guerra Mundial, epidemias, terremotos, hambre, el comienzo de los últimos días y hace unos días vimos los tiempos de la restauración. Entonces, ahí está un punto, un ejemplo. 12 y 13. ¿Qué se hizo durante la Segunda Guerra Mundial para darle un impulso a la predicación y a la enseñanza? Se formó el Colegio Superior Bíblico de la Watchtower de Galaad con el propósito de enviar misioneros a otros lugares del mundo. Eso fue lo que se hizo. También allí hubo entendimientos que hoy ya no los tenemos a cuenta. También ahí se esperaba que viniera el fin en ciertas fechas, pero tampoco pasó. Entonces, hubo entendimientos, algunos sí y algunos otros no. Bueno, ya hemos comentado eso, entonces vemos que los hermanos, en vez de perder la fe, hubo un grupo que se mantuvo fiel y siguieron ocupados en esa época tan complicada en la predicación. Ocupados en la predicación. 14. ¿Por qué podemos confiar en la guía de la organización de Jehová y de los ancianos? Menciona aquí. Bueno, aquí se menciona que los actualmente 9 miembros del cuerpo gobernante, porque actualmente son 9, también ellos, dice aquí, cito, dice, hacen todo lo posible para que las instrucciones que den estén en armonía con el punto de vista de Jehová y Jesús. Si usted vio la reunión anual del año pasado, escuchó el discurso, ellos lo volvieron a aclarar, no reciben mensajes del cielo, no reciben revelaciones divinas ni mensajes inspirados, pueden equivocarse en temas doctrinales y en temas de organización. Y también han dicho que ellos no tienen miedo a las críticas y que eso es lo que hay. Entonces, tomemos esto presente también. ¿Por qué lo menciono? Porque hay algunos que han llegado a pensar que una revista es igual que la Biblia, inspirada, y no. La Biblia es clara, lo único inspirado que tenemos es la Biblia. Las revistas son ayudas para entender la Biblia, pero en ocasiones pues hay que cambiar algunas cosas, modificarlas o actualizarlas. Entonces, eso es lo que hay. Y somos imperfectos, se cometen errores, algunas veces errores leves, algunas veces errores muy graves. Hay que tener mucha precaución allí. Pero lo que no cambia es que Jehová ya nos dio sus mandamientos y nuestro trabajo es observar sus mandamientos. Ahí no hay cambio, no hay algo nuevo que agregar. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy vivimos en un mundo en el que las religiones han hecho a su sabor y antojo lo que han querido. El año pasado, el líder de una iglesia que se autodenomina también la única iglesia formada por Jesucristo, y su líder, papal, se considera el vicario de Cristo, el representante de Dios en la tierra. Lo llaman santo, lo llaman padre, dicen que es infalible. ¿Qué quiere decir infalible, hermanos? Que no se equivoca nunca. Bueno, él dijo que una nueva directriz era que podían en las parroquias dar su bendición a las bodas del mismo género. Así, él dijo, tienen permiso para hacerlo. Eso es una abominación. Eso es lo peor que un líder puede hacer. Eso es conducir a sus miembros directo a la destrucción eterna, porque les está enseñando a transgredir directamente, una transgresión directa de la ley de Dios. Ahora, hace unas semanas atrás, pues él salió diciendo que si no, que después de analizarlo se dio cuenta que sí, que no está bien, que es pecado a la vista de Dios. Bueno, hermanos, entonces alguien puede ver ahí cómo
lo que dice un ser humano, con la intención que sea que lo haya hecho intencional o no, puede conducir directo a la destrucción a sus miembros por enseñarles cosas que van en contra de las escrituras. Entonces es muy importante. Todos daremos cuentas de nuestras acciones. ¿Qué cuentas van a dar las personas que han aprendido así? ¿Qué cuentas van a dar? Es la salvación del alma la que está en juego. Es algo muy serio. Vamos a ver ahora los beneficios de seguir siempre la guía de Jehová. 15 y 16. ¿Qué aprende de quienes se han dejado guiar por Jehová? Bueno, aquí se ponen algunas experiencias. Y la realidad, hermanos, es que cada hermano debe tomar su decisión. Algunos hermanos eligen irse de lleno a una asignación en Betel, en la construcción, en la obra de precursor, lo cual es algo que nosotros respetamos. Hay quienes ese es el sueño de su vida, eso les permite realizarse como personas, como un propósito de vida. Eso es algo que se respeta. Y si están felices, ya vemos que no le están haciendo daño a ninguna persona, es algo que encomiamos también. Pero debemos entender que también eso implica ciertas situaciones, ciertos sacrificios, ya que pues aquí cuenta el hermano que en ocasiones pasaban privaciones de vivienda, a veces no tenían dónde cocinar, a veces habían carencias, a veces tuvo que vender sus cámaras y accesorios, dice que hasta lloraba cuando lo vendía. Entonces es una decisión que cada hermano debe tomar. También recuerde que hay una letra pequeña cuando usted llena una solicitud para ir a alguna asignación de estas, y eso tiene que ver que en cualquier momento le pueden dar una carta de despido, una carta de adiós, una carta de que hasta ahí llegó su tiempo y que ahora usted puede regresar a su casa, pero ya no debe estar o permanecer allí. Y eso va a implicar un nuevo comienzo. Entonces, no todos tienen las mismas circunstancias. Hay países donde las personas reciben un fondo de retiro, de jubilación, de pensión. Hay otros países donde no. Entonces, hermanos, cada hermano debe tomar su decisión con buen juicio. Como dijo Jesús, planear y calcular. Y si no lo hace así, entonces, ¿cómo va a terminar esta persona después, al final? Recuerde, no hay planes de jubilación, no hay planes de pensión cuando alguien emprende una de estas asignaciones. Eso es muy importante de entender. Vamos a ver ahora ya finalmente el 17. ¿De qué otras maneras nos beneficia seguir siempre la guía de Jehová? Bueno, podemos recibir consejos que nos protegen del materialismo. No estamos diciendo que debemos vivir en pobreza, porque entonces, empezando en la sede mundial, no vivirían bien, por así decirlo, pero sí de la ambición que hay, por ejemplo, de la inmoralidad, de la codicia, de la envidia, por ejemplo. Entonces, seguir estos principios nos beneficia. El dinero no es malo, el amor a lo material, la codicia, la ambición, eso sí es malo, lo dice la Biblia en 1 Timoteo 6, 9 y 10. Entonces, muy importante el texto temático que aquí se repite, Isaías 48, 17, esto es lo que ha dicho tu recomprador, el Santo de Israel: yo soy Jehová tu Dios, que te enseña para que te beneficies a ti mismo. Y luego sigue diciendo: si tan solo prestaras atención a mis mandamientos. Entonces, este texto ya lo leímos, pero hay algo importante ahí. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es? Si usted le pregunta a alguien de otra religión, probablemente le diga que su Dios es su líder religioso. Ya vimos el ejemplo de esta religión, que se denominan los únicos nombrados por Jesucristo, y que su líder papal es el vicario de Cristo, el único representante de Dios en la tierra. Para sus feligreses, Él es su Dios. Pero, ¿qué nos dice el texto? ¿Quién es nuestro Dios? No son ni los ancianos, ni el
hermano viajante de circuito, ni los 9 hermanos que dirigen la obra mundial. No, eso no dice el texto. El texto dice que nuestro Dios es Jehová. Muy importante. Entendamos eso. El pueblo de Israel no veneraba a Moisés como Dios, lo querían y lo respetaban mucho, hasta le temían, pero estaba claro que Jehová es Jehová y los humanos líderes son aparte, más en estos tiempos. ¿Qué espera Jehová que hagamos entonces? Claro que respetamos a nuestros hermanos, respetamos a los que nos dirigen, pero eso no quita que el texto dice que Jehová espera que prestemos atención a los mandamientos que Él nos da en la Biblia. Eso es muy importante. Muy importante. ¿Por qué? Porque, como ya les he mencionado, y lo hemos analizado en varios videos, muy pronto la profecía de Apocalipsis 13 se cumplirá sin falta, y se menciona ahí que habrá una forma de control mundial que someterá a ricos, pobres, esclavos, libres, pequeños, grandes, y se les pondrá un marcaje. ¿Y el mandamiento cuál es? No el mandamiento que ha dado la organización hasta este momento, estoy hablando del mandamiento que está en la Biblia. El mandamiento es no aceptar esa marca. Y eso está en la Biblia, sea que estemos de acuerdo o no, eso está en todas las Biblias, Apocalipsis 13. Y no dude que muchos líderes políticos, líderes religiosos, le dirán a sus miembros que ellos no tienen ningún problema en que se dejen marcar como ganado, que hay que ser sumisos a las autoridades superiores. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice Jehová? Preste atención a mis mandamientos. Ahí está. Y recuerde, no es porque va a ser tan serio ese asunto que los que no lo acepten no podrán comprar ni vender, dice la Biblia. Una crisis, una verdadera gran tribulación. Entonces, pues los que lo acepten, se dejen marcar, automáticamente perdieron la salvación. Automáticamente, dice el texto. Lo único que les espera será la destrucción eterna. ¿Qué cuentas le daremos a Jehová? ¿Qué cuentas le darán las personas a Jehová? Muchos serán como Adán y Eva. Yo lo acepté porque a mí me dijeron que sí la podía aceptar. ¿Y qué dirá Jehová? ¿No les di el mandamiento? Curiosamente, en el jardín del Edén, Jehová dio un mandamiento de no aceptar, de no comer el fruto. Y cuando sí lo hicieron, ¿qué dijo Adán? Bueno, yo comí porque la mujer me dio. ¿Y tu mujer? Ella contestó, yo comí porque la serpiente me dio. Ella me dijo que sí podía comer. Y sabemos que las serpientes no hablan, al menos no las normales. Entonces, eso pasará, hermanos. La salvación está en juego, las decisiones que tomamos y, por supuesto, los mandamientos de Dios. Así que esa es una instrucción que está en la Biblia que se cumplirá sin falta. Lo vimos hace poco en el estudio de la Atalaya. Hay un video de broadcasting a ese respecto también y es importante que lo tomemos en cuenta. Vamos al 18. ¿Por qué quiere usted seguir siempre la guía de Jehová? Nuevamente, porque nuestra salvación está en juego. Cada vez que obedecemos los mandamientos de Jehová, es algo que está en juego. Y dice la Biblia en el libro de Apocalipsis 22:11 que vivimos en un tiempo en el que la persona que quiera santificarse, quiera purificarse, quiera refinarse, quiera obedecer a Dios, puede seguir refinándose, brillando de esa manera. Pero la persona injusta, la persona malvada, que practica la injusticia, que practica la maldad, déjela, dice el texto, que se siga hundiendo en su injusticia, en su maldad, en su inmundicia. La pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer nosotros? Seguro y alegramos el corazón de Jehová cuando somos del grupo de los que quieren obedecer sus mandamientos, en primer lugar. Y claro, recibimos instrucciones mediante la organización y es bueno siempre que recordemos qué dice la Biblia, porque como ya se dijo en un broadcasting también, los que lo vieron y lo entendieron saben de qué estoy hablando. Si alguien nos dice que hagamos algo y que va en contra de lo que Dios dice, que evidentemente ahí no lo vamos a hacer. Eso sería hacer lo que hizo Adán y Eva,
solo porque apareció alguien y les dijo háganlo y Dios ya había dicho claramente que no lo hicieran. Entonces, evitemos los peligros, cuidémonos mucho para llegar al nuevo mundo. Este fue el estudio subrayado de esta semana. Gracias por acompañarnos. Bendiciones de Jehová para ustedes, sus queridas familias, y hasta la próxima.